Minato no respondió enseguida. No porque no tuviera qué decir, sino porque, en esa clase de conversación, una palabra mal puesta podía hacer parecer más simple algo que no lo era en absoluto. Se quedó un momento mirando a Kusina, con esa atención tan suya que a veces parecía calma y otras veces cansancio. Esa noche era un poco de ambas. Cuando habló, lo hizo más bajo. No quiero que nadie vaya pensando en eso como un plan, dijo al fin. Y mucho menos como una solución fácil. Kusina no lo interrumpió. Minato apoyó ambas manos sobre la mesa y bajó la vista un instante antes de seguir. Si fuera por mí, aseguraríamos al Tres Colas, lo mantendríamos lejos de Akatsuki y no tocaríamos nada más. Eso sería lo ideal. Kusina soltó una exhalación corta, casi amarga. Pero no es así de simple. Minato negó una vez, muy despacio. No. Volvió a mirarla. Y precisamente por eso quería hablarlo contigo primero. Porque no quiero que esta misión empiece con medias verdades ni con decisiones tomadas por costumbre. Kusina lo sostuvo con la mirada, un poco más quieta ahora. Minato siguió con cuidado, sin apurarse. Lo que sé es esto. Akatsuki ya se ha movido por varios bijous. No sabemos con exactitud cuántos, ni cómo están priorizando sus capturas, pero sí sabemos suficiente como para entender que no van a detenerse. Y si llegan al Tres Colas antes que nosotros, no van a dudar ni un instante en usarlo. La casa estaba en silencio. No un silencio vacío. Uno atento. Kusina apoyó más peso en la mesa, escuchándolo. Yo tampoco quiero repetir lo que le pasó a Rin, continuó Minato. Y no quiero que esta aldea vuelva a poner a alguien en una situación así solo por miedo o por urgencia. Pero tampoco quiero quedarme inmóvil hasta que no haya ninguna opción. La frase quedó suspendida un momento. No sonaba a Hokage dando órdenes. Sonaba a alguien intentando caminar por una línea muy delgada, sin dejar de ver el abismo a ambos lados. Kusina entrecerró apenas los ojos. Entonces lo que quieres es ganar tiempo. Minato asintió. Sí. Esa vez la respuesta fue inmediata. Tiempo para ver el estado del Tres Colas. Tiempo para entender si Akatsuki ya llegó cerca. Tiempo para decidir con más claridad. Hizo una pausa breve. Tiempo para no elegir una salida cruel antes de que sea inevitable. Eso sí le movió algo a Kusina. No desapareció la preocupación de su expresión, pero se suavizó apenas. Lo suficiente para que dejara de sonar como oposición y empezara a parecerse más a miedo compartido. Sigue sin gustarme, dijo al cabo de unos segundos. Minato bajó un poco la cabeza. Lo sé. Y sigue siendo peligroso. También lo sé. Kusina desvió la vista un momento hacia un punto perdido de la sala. No estaba peleando con él. Estaba peleando con la idea. Con el mundo shinobi. Con la lógica terrible de siempre. Solo, murmuró, más bajo, no quiero que, por adelantarnos a Akatsuki, terminemos pensando igual que ellos. Minato se quedó quieto. Luego, con suavidad, estiró una mano sobre la mesa hasta tocar la de ella. No fue un gesto grande. No necesitaba serlo. No voy a dejar que eso pase sin pelear primero por otra opción. Kusina bajó la vista hacia sus manos. No apartó la suya. Prométeme que, si las cosas se complican, no vas a decidir algo así solo. Minato no dudó. Te lo prometo. La respuesta fue firme, limpia, sin trampas. En el pasillo, detrás de la pared, Mito dejó salir muy despacio el aire que llevaba conteniendo desde hacía quién sabía cuánto tiempo. La conversación no había llegado al punto que más temía. Todavía no. Pero seguía siendo suficiente para dejarle un nudo incómodo en el pecho. Porque aunque Minato no hubiera pronunciado ningún nombre, aunque Kusina hubiera puesto freno antes de que la charla se volviera más dura, Mito ya entendía demasiado bien hacia dónde podía inclinarse una situación así si el tiempo, el miedo a Akatsuki apretaban un poco más. Sus dedos se cerraron apenas sobre la tela de su ropa. Y, sin quererlo, dentro de su mundo interior, una voz vieja y conocida se movió antes que ella. «¿Ya lo entendiste?», gruñó Kurama. Mito cerró los ojos un instante. No estaba completamente dentro de su mente. No todavía. Era ese punto extraño en que el vínculo entre ambos se filtraba apenas, suficiente para que una emoción fuerte arrastrara al otro a la superficie. No empieces, pensó ella. Kurama soltó un resoplido pesado, casi burlón. No necesito empezar nada. Tú sola estás haciendo el trabajo. Mito apretó un poco más la mandíbula. No han decidido nada. No, concedió el zorro. Pero tú ya viste la dirección.
Mito se quedó quieta, respirando despacio para no hacer ruido al otro lado del muro. Kurama no siguió presionando de inmediato. A veces, incluso en su brusquedad, sabía cuando una verdad estaba demasiado cerca como para tener que morderla otra vez. Menma podría cargar con otro Bijuu como si nada, dijo él al cabo de un momento, con voz más grave. Y tú lo sabes. Mito abrió los ojos lentamente. Sí. Eso era precisamente lo que la estaba desgastando. No solo el tres colas. No solo la misión. No solo Akatsuki. Sino que en esa casa nadie estaba mirando el tablero completo. Minato no lo sabía. Kushina no lo sabía. Menma mucho menos. Y Naruto sí. La sola idea le hizo doler más el pecho. Kurama volvió a hablar, esta vez sin burla. No tienes que decir nada ahora. Mito frunció el ceño apenas. ¿Ahora me estás ayudando? No te acostumbres. Pese a todo, una mínima exhalación de aire le rozó la garganta, casi una risa sin humor. Kurama siguió. La misión ni siquiera ha empezado. No hay decisión tomada. No seas idiota y no rompas el equilibrio antes de tiempo. Mito bajó la mirada. Tenía razón. Odiaba que la tuviera. Si hablaba ahora, no resolvería nada. Solo abriría una herida más antes de saber si realmente sería necesario. Pero guardárselo también la hacía sentir como si estuviera sosteniendo una piedra caliente con las manos desnudas. Lo sé, pensó. Kurama guardó silencio después de eso, retrocediendo apenas hacia el fondo de su conciencia sin desaparecer del todo. Mito respiró hondo. Cuando volvió a prestar atención a las voces del salón, notó que sus padres ya no hablaban con la misma tensión de antes. El tono había bajado. No porque el problema se hubiera resuelto, sino porque ambos sabían que esa noche no iban a llegar más lejos sin empezar a herirse. Y fue ahí cuando decidió moverse. No como alguien que había estado escuchando a escondidas. No como alguien que cargaba un secreto enorme en el pecho. Solo como una hija que había oído a sus padres hablar seriamente y que, con la confianza que ahora sí existía entre ellos, podía entrar sin levantar sospechas. Mito apareció en el marco del corredor con pasos tranquilos, aunque por dentro todavía sentía el pulso un poco acelerado. Kushina fue la primera en mirarla. ¿Sigues despierta? Mito se encogió apenas de hombros. Escuché voces y pensé que tal vez estaban hablando de algo interesante. La frase tenía el tono justo para sonar casual. No demasiado ligera. No demasiado seria. Minato la observó un instante más largo de lo normal, como si notara que había algo de intención en su llegada, pero no dijo nada sobre eso. Kushina soltó una pequeña exhalación por la nariz. Con esa definición, entonces sí. Es interesante. Pero no bonito. Mito avanzó un poco más hacia la mesa. Entonces definitivamente quiero saber. Minato intercambió una mirada breve con Kushina. Ya no estaban en el punto de ocultarle todo por costumbre. No después de lo que había pasado con Naruto. No después de todo lo que la propia Mito había cargado en silencio durante años. Fue Kushina quien habló primero. Tu padre quiere organizar una misión por el Tres Colas. Mito fingió procesarlo con una sorpresa medida. ¿El Tres Colas? Minato asintió. No sabemos aún qué tan cerca está Akatsuki ni qué planean exactamente, pero sí lo suficiente como para movernos antes. Mito se acercó un poco más a la mesa, mirando el mapa sin tocarlo. ¿Van a sellarlo? La pregunta cayó limpia. Directa. Ni demasiado ansiosa ni demasiado inocente. Kushina y Minato se miraron por un segundo. Fue Minato quien respondió con más cuidado. Todavía no hemos tomado esa decisión. Mito levantó la vista hacia él. Pero la posibilidad existe. Minato sostuvo su mirada. Sí. No era una respuesta que ella necesitara para entender. Ya lo sabía. Pero oírla en voz alta, frente a ambos, hizo que todo se volviera un poco más real. Aún así, no dejó que se notara demasiado. Supongo que tiene sentido pensarlo, dijo, bajando otra vez la vista al mapa. Si Akatsuki de verdad está yendo por los Bijous, no pueden simplemente esperar a que aparezcan. Kushina la observó con atención. Había algo en la serenidad de Mito que a veces la enorgullecía y otras veces le preocupaba. Se parecía un poco demasiado a Minato cuando algo importante estaba pasando por su cabeza. No significa que me guste, añadió Mito con calma. Solo que entiendo por qué lo están considerando. Minato asintió, agradeciendo silenciosamente esa madurez. Mito apoyó apenas las manos sobre el borde de la mesa. ¿Quiénes irán? La pregunta era natural.
Lo bastante natural como para que ninguno notara cuánto le importaba en realidad la respuesta. Minato respondió sin dudar. Kakashi liderará la misión. Irá tu madre. Tú también. Menma. Y probablemente Sasuke. Mito levantó un poco las cejas. ¿Sasuke? Kakashi lo propuso, dijo Minato. Su Sharingan puede ser útil, aunque su sello sigue siendo una variable que no voy a ignorar. Mito asintió despacio. Todo sonaba coherente. Peligroso, delicado, coherente. Kushina se cruzó de brazos otra vez, aunque ya no con la misma tensión de antes. Todavía falta para que se muevan, dijo. No será mañana. Aún hay cosas que preparar. Eso alivió a Mito más de lo que mostró. Tiempo. Necesitaba tiempo. Para pensar. Para decidir. Para soportar el peso del secreto un poco más sin romper nada antes de hora. Entonces aún podemos planear bien, dijo Mito, con una calma que le costó construir. Minato la miró y vio en ella algo que le resultó familiar, esa mezcla de firmeza y pensamiento silencioso que aparecía cuando una decisión empezaba a crecer por dentro, aunque todavía no tuviera forma completa. No supo exactamente qué estaba ocultando. Pero sí supo que estaba pensando más de lo que decía. Aún así, no presionó. No esa noche. Porque también él estaba haciendo lo mismo. Y porque, en esa casa, todos parecían haberse acostumbrado demasiado pronto a guardar piezas de sí mismos para proteger a los demás. Kushina se acercó a Mito y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto pequeño, suave. No quiero que te preocupes antes de tiempo. Mito sostuvo su mirada. Y, por un instante, sintió unas ganas terribles de decirle la verdad. Toda. La de Kurama. La de Menma. La del sello. La de Naruto. Pero no. No todavía. Todavía no. Lo intentaré, respondió en cambio. Kushina sonrió apenas. No porque le creyera del todo, sino porque conocía demasiado bien esa clase de respuesta. Minato tomó otra vez la taza ya tibia y observó a ambas en silencio un momento. Su esposa. Su hija. Su hogar. Y al mismo tiempo, el Tres Colas, Akatsuki, Kumo y Naruto seguían ahí, esperándolo al otro lado de la noche. No podía evitar ninguna de esas cosas. Pero sí podía, al menos por ese instante, permitir que la conversación se quedara allí. Sin conclusiones definitivas. Sin heridas nuevas. Solo con la certeza incómoda de que se acercaba una misión difícil y de que cada uno en esa casa iba a cargarla de forma distinta. Minutos después, la casa ya estaba casi en silencio. El murmullo de la conversación de sus padres se había apagado hacía rato y el pasillo se había quedado quieto, apenas acompañado por el sonido suave del viento rozando los postigos de madera. Mito cerró la puerta de su habitación con cuidado y se quedó de pie unos segundos, inmóvil, como si necesitara asegurarse de que por fin estaba sola antes de permitirse pensar de verdad. La habitación estaba en penumbra. Solo una lámpara pequeña junto a la pared dejaba una luz tibia sobre el suelo, el escritorio y parte de la cama. Todo se veía normal. Demasiado normal para lo que tenía dándole vueltas en la cabeza. Mito dejó escapar el aire lentamente y se sentó en el borde de la cama, con las manos apoyadas a ambos lados del cuerpo. No habló enseguida. No hacía falta. Kurama ya estaba despierto en el fondo de su conciencia desde hacía rato. «Tardaste», gruñó la voz del zorro, pesada y áspera como siempre. Mito cerró los ojos. «No quería hablar contigo mientras estaba con ellos». Como si no hubiera escuchado de todos modos. Mito hizo una pequeña mueca. Eso no te da derecho a disfrutarlo. Kurama soltó un resoplido grave. No disfruto nada de esto. Eso bastó para que Mito se pusiera más seria. Abrió del todo el vínculo interno y, en un instante, el espacio de su mente cambió. La habitación desapareció. El suelo, la cama y la lámpara fueron sustituidos por el lugar que siempre la hacía sentir más pequeña de lo que era. La enorme oscuridad húmeda, las rejas colosales, el eco de una respiración inmensa y esos ojos rojos observándolo todo desde el otro lado. Kurama estaba allí, recostado pero atento, con el pelaje moviéndose apenas como si incluso dentro del sello siguiera habiendo viento. Mito se quedó quieta frente a él. Entonces dímelo claro, pidió. Sin rodeos. Kurama la observó unos segundos. Ya lo sabes. Mito apretó un poco la mandíbula. Quiero oírtelo decir. El zorro mostró apenas los colmillos, no en amenaza, sino con esa expresión suya que siempre estaba a medio camino entre el fastidio y la sinceridad brutal. Menma puede cargar con el Tres Colas. Las palabras cayeron pesadas.
Mito no apartó la vista, pero sintió el golpe igual. Kurama siguió. No digo que vaya a ser bonito. No digo que sea ideal. Y no digo que no tenga riesgos. Pero si la misión sale bien, si no hay interferencias y si el sellado se hace con cuidado puede hacerlo. Mito bajó lentamente la mirada. Había algo de alivio en eso. Doloroso, incómodo, casi culpable, pero alivio al fin. Porque entre la incertidumbre total y un riesgo calculado, ella prefería lo segundo. Siempre. Entonces no sería un salto al vacío, murmuró. Kurama resopló. No. No del todo. Mito se quedó callada unos segundos más. ¿Y si algo sale mal? Kurama no respondió de inmediato. Entonces deja de pensar como si fueras tú la que controla todas las variables. Ella alzó la vista, molesta. Eso no ayuda. No estoy aquí para ayudarte a sentirte mejor, gruñó él. Estoy diciéndote la verdad. Menma puede ser recipiente. Esa es la parte que querías saber. La otra parte es la misma de siempre. Si se cruzan Akatsuki, un sello mal hecho, una interferencia, una pelea o un estallido emocional, todo se va al demonio. Mito dejó salir un suspiro tenso. Era exactamente el tipo de respuesta que esperaba de él. Y por eso mismo confiaba en ella más que en un consuelo bonito. Pero si no hay interrupciones, dijo despacio, pensando en voz alta. Kurama entrecerró los ojos enormes. Si no hay interrupciones, si Kushina está presente, si Minato no fuerza nada antes de tiempo, si Kakashi mantiene el control del equipo, entonces sí. Menma puede custodiar al Tres Colas. Custodiar. No domesticar. No usar. No aprovechar. Custodiar. Mito notó el peso distinto de esa palabra. Y eso le dio un poco más de aire. Entonces la misión no sería en vano, murmuró. Kurama la observó sin suavizarse. No. Pero no te emociones demasiado. Lo mejor que puedes sacar de esto es una posibilidad menos desastrosa que las otras. Mito soltó una exhalación corta, casi una risa cansada. Siempre sabes exactamente cómo arruinar el alivio. Y tú siempre intentas encontrar alivio donde apenas hay margen para respirar. Pese a todo, eso la calmó un poco. Porque era verdad. Y porque ahora, al menos, había algo concreto a lo que aferrarse. No iba a decir nada todavía. No esa noche. No antes de tiempo. Pero saber que Menma sí podía ser recipiente, que no era una locura absoluta ni una condena directa al fracaso, le daba a la misión un suelo distinto. Inestable, sí. Pero suelo al fin. Mito volvió a bajar la vista. Lo guardaré por ahora. Kurama no dijo nada. No pienso arruinar todo antes de que siquiera empiece, añadió ella. Esta vez el zorro asintió apenas, un movimiento casi imperceptible para algo tan enorme. Haz eso. Y observa. Todavía no sabes qué va a romperse primero. La frase le dejó una incomodidad fría en el pecho. Pero también era verdad. Y por ahora, la verdad era lo único que podía permitirse cargar sola. Días después. Mucho más lejos de Konoha, el paisaje había cambiado otra vez. El país del rayo se levantaba en piedra, niebla baja y montañas inmensas que parecían partir el cielo en trozos. Los caminos no eran suaves ni amables. Eran estrechos, abruptos, hechos de riscos, salientes de roca y bosque duro aferrado a pendientes imposibles. El viento allí no arrastraba lluvia como en Amegakure. Cortaba. Bajaba frío desde lo alto y se metía entre la ropa como una advertencia. Naruto avanzaba por una ladera pedregosa con Konan a su lado. Ya no había rastro de la calma gris del país de la lluvia. Aquí todo parecía más afilado. Más directo. Más difícil de atravesar sin dejar algo atrás. Konan se detuvo al llegar a una plataforma natural entre dos elevaciones de roca. Desde ahí se veía parte del valle, un bosque oscuro más abajo y un camino estrecho que se perdía hacia el este. Sacó uno de los mapas y lo desplegó sobre una piedra plana. Naruto se acercó sin decir nada. La misión había dejado de ser un trayecto. Ya estaban en territorio de riesgo. Konan apoyó un dedo sobre una zona marcada. La última información la ubica aquí. Yujito se ha estado moviendo sola, pero no por descuido. Naruto bajó la vista al mapa. No parece el tipo de persona que se descuida fácil. Konan asintió una sola vez. No lo es. El viento movió apenas un mechón de su cabello, pero su voz salió firme, limpia, totalmente enfocada. No la subestimes porque sea una sola portadora. Yujito no es un recipiente inestable ni alguien que carga una bestia sin entenderla. Está entrenada. Kumo la entrenó para esto. Naruto levantó un poco la mirada. Konan siguió.
Es rápida, agresiva y lo bastante inteligente para saber cuándo transformarse y cuándo no. Si los informes son correctos, tiene muy buen control del dos colas. Eso significa que no va a pelear como alguien desesperado, sino como alguien acostumbrado a pelear con una ventaja monstruosa de su lado. Naruto guardó silencio. No porque no estuviera escuchando, sino porque cada palabra lo hundía un poco más en una verdad que ya venía arrastrando desde que Pain le había dado la misión. Yujito no era un enemigo cualquiera. Era alguien que entendía lo que era ser Jinchuriki. Konan notó que no hacía comentarios de más. Eso, en Naruto, ya era una señal de concentración. Señaló otra parte del mapa. Usarás el Sharingan de entrada. Naruto levantó una ceja apenas. Pensé que te gustaba dar órdenes, no obviedades. Konan no se inmutó. No es una obviedad si estás tenso. Naruto sostuvo su mirada un segundo y luego volvió al mapa. Touché. Konan continuó sin insistir en el detalle. Primero observamos. Si ella detecta una presencia extraña, es probable que intente romper distancia y buscar terreno abierto. No se lo permitiremos. Yo limitaré movilidad y visión. Tú entrarás después. ¿Con Sharingan normal? Sí. Naruto asintió lentamente. Eso tenía sentido. No podía saltar encima de Yujito con todo desde el primer segundo. No solo por el costo del Mangekyou, sino porque una portadora entrenada del país del rayo no iba a caer de inmediato en una trampa burda. Konan trazó una línea con el dedo. Si entra en estado parcial del dos colas, no intentas someterla de frente. La desgastamos primero. Tú controlas ritmo y espacio. Yo cierro salidas. Naruto observó la ruta un momento más. ¿Y si se transforma por completo? Konan alzó un poco la vista. Entonces el objetivo cambia. Dejamos de pelear con Yujito y empezamos a pelear con el dos colas. Naruto soltó aire por la nariz. Suena encantador. No tiene que sonar bien. Tiene que salir bien. Naruto no respondió. El viento siguió bajando entre las rocas. Konan guardó silencio unos segundos antes de añadir. Si te ataca de frente, no busques imponer fuerza solo por responder rápido. El Sharingan te basta para leerla. El objetivo sigue siendo extraerla. No destruir el cuerpo antes de tiempo. Ahí estuvo. La frase. La que Naruto ya sabía que iba a llegar. Extraerla. Ni derrotarla. Ni neutralizarla. Ni capturarla sin más. Extraerla. Eso significaba exactamente lo que siempre significaba. Naruto bajó la mirada al mapa un segundo más de la cuenta. Sabía que tenía que hacerlo. Sabía también por qué. Si volvía a fallar, si Yujito escapaba, si el dos colas no era capturado, las sospechas crecerían. Pain no le daría una tercera grieta. Konoha seguiría en riesgo. Su familia seguiría en riesgo. Y él perdería el margen mínimo que todavía tenía. Lo sabía todo. Y aún así Konan lo observó de reojo. ¿Dudas? No fue una pregunta. Naruto mantuvo el rostro casi intacto. No de la misión. Konan no dijo nada. Solo esperó. Naruto dejó salir una exhalación lenta. De que siga habiendo una diferencia entre necesidad y costumbre. La frase salió más seca de lo que sonaba por dentro. Konan lo sostuvo con la mirada unos segundos. No intentó consolarlo. No intentó hacerlo sentir mejor. Pero tampoco fingió no entender. Esa diferencia existe, dijo al final. El problema es que casi nadie se detiene a buscarla. Naruto alzó apenas la vista hacia ella. No esperaba esa respuesta. Konan volvió al mapa. Yujito no te dejará tiempo para sentir culpa a mitad del combate. O la tomas, o te obliga a querer haberlo hecho antes. Eso también era cierto. Naruto cerró los ojos un momento breve, solo uno, y cuando los abrió de nuevo, la dureza había vuelto a su sitio. No falsa. No completa. Pero suficiente. Entonces iremos a lo seguro, dijo. Konan asintió. Sí. Naruto apoyó una mano sobre la piedra y se enderezó. Control de terreno, desgaste, reducción de movilidad, Sharingan para lectura, Mangekyou solo si ya no queda otra salida. Correcto. ¿Y si entra el dos colas completo? Konan terminó por él. No dudas. El silencio cayó otra vez. Naruto miró el valle. Pensó en Konoha. Pensó en Mito. Pensó en Menma. Pensó en Kushina. Pensó en Minato. Y luego empujó todo eso hacia adentro, al lugar donde guardaba las cosas que no podía permitirse sentir con claridad mientras mataba. Entendido, dijo al final. Konan recogió el mapa y lo guardó. Nos moveremos al anochecer.
Hasta entonces, nada de impulsos. Naruto soltó una media sonrisa cansada. Siempre asumes lo peor de mí. Conan lo miró de lado. No. Solo me preparo para ello. Y esta vez Naruto no respondió. Porque no tenía ganas de discutir. Porque estaba cansado. Y porque, en el fondo, ella no estaba tan equivocada. A lo lejos, el cielo del país del rayo seguía cubierto de nubes bajas y piedra inmensa. En algún punto más allá de esas montañas, Yuji Tonii seguía respirando, sin saber todavía que la cacería ya había empezado. Y Naruto lo sabía. Esta vez no habría rescate. No habría margen. Solo una misión que debía cumplirse. Aunque al final le arrancara un poco más de lo que todavía le quedaba por dentro. Días después. Konoha. Habían pasado un par de días desde aquella conversación en casa. Konoha seguía moviéndose como siempre, al menos en apariencia. Las calles estaban llenas, los puestos abiertos, los shinobi iban y venían entre misiones, encargos y entrenamientos, y a ratos parecía casi posible fingir que nada se estaba rompiendo por debajo de la normalidad. Mito sabía que era una mentira. Pero también sabía que, si pensaba demasiado en ello todo el tiempo, iba a terminar ahogándose. Por eso esa tarde, cuando salió a caminar sin un rumbo demasiado claro y terminó frente a la floristería Yamanaka, no se sorprendió demasiado al ver a Ino afuera, acomodando unas macetas con una concentración que claramente no estaba en las flores. Ino levantó la vista apenas sintió la presencia. Tienes cara de necesitar que te saque a rastras de tu casa. Mito alzó una ceja. Qué forma tan amable de saludar. Ino dejó la maceta sobre la mesa y se cruzó de brazos. No estoy intentando ser amable. Estoy intentando ser eficiente. Eso le arrancó a Mito una sonrisa pequeña, de las pocas reales que había tenido en días. Entonces sí, supongo que tu diagnóstico es correcto. Ino sonrió apenas, satisfecha consigo misma. Lo sabía. Ven. Ayúdame con esto y luego me cuentas algo que no sea deprimente. Mito se acercó y tomó una bandeja de pequeñas flores recién regadas. Eso limita bastante los temas de conversación últimamente. Entonces hablaremos de cosas importantes. ¿Cómo qué? Ino se giró hacia ella con expresión solemne. Como si Sakura de verdad cree que nadie nota que se arregla un poco más cuando Sasuke está cerca. Mito soltó una risa corta. Eso sí cuenta como tema importante. Claro que sí. También podríamos hablar de que Anko-sensei salió de misión y me dejó con el terrible peso de tener que soportar a esta aldea sin su mala influencia. Mito acomodó otra maceta. Eso explica por qué te ves tan insoportable hoy. No me provoques, Uzumaki. Durante un rato hablaron así. De cosas pequeñas. De tonterías. De ropa, de otras chicas, de entrenamientos, de rumores absurdos, de quién estaba más insoportable últimamente y de quien claramente necesitaba dormir más. No tocaron el tema de Naruto. Ni una sola vez. No porque no existiera. Sino precisamente porque seguía existiendo demasiado. Era una herida que ambas conocían bien, y esa tarde, por un rato, decidieron darle la espalda. Hasta que una sombra se detuvo frente a la tienda y una voz perezosa las interrumpió. Ah, qué escena tan aterradora. Dos mujeres juntas y ninguna parece estar discutiendo todavía. Shikamaru. A su lado estaba Tsuji, comiendo algo incluso antes de saludar, y un paso detrás Menma, con las manos en los bolsillos y esa expresión rara que se le había quedado pegada en los últimos meses. Más callada, más densa, más difícil de leer. Ino se apoyó en la mesa. Si viniste a arruinar mi tarde, al menos trae una buena propuesta. Tsuji alzó una bolsa. Barbacoa. Ino se enderezó al instante. Acepto. Mito soltó aire por la nariz. Qué fácil eres. No me mires así, tú también vas a decir que sí. Shikamaru suspiró, como si todo le diera la razón sobre lo problemático que era existir. La idea era reunirnos un rato todos. Antes de que alguien vuelva a ponerse demasiado dramático con alguna misión, alguna pelea o algún asunto de aldea. Ino ladeó la cabeza. Eso sonó sospechosamente específico. Menma habló por primera vez. No le hagas caso. Solo quiere comer sin fingir que esto fue idea suya. Shikamaru lo miró de reojo. Tú también viniste. Porque Choji dijo barbacoa. Tsuji asintió con total seriedad. La comida une a la gente. Y te mantiene ocupado para que no hables de más, murmuró Ino. Eso también. Al final, como era inevitable, la idea creció en pocos minutos. Lo que iba a ser un rato terminó convirtiéndose en una reunión de casi toda la generación.
Cuando llegaron al restaurante de barbacoa, ya estaban allí o aparecieron poco después. Kiba, haciendo ruido incluso antes de sentarse. Shino, silencioso como siempre, pero presente. Hinata, suave y atenta. Neji, serio, impecable. Tenten, con esa mezcla de agudeza y paciencia que siempre parecía darle equilibrio al equipo de Gui. Rogle, tan enérgico que hacía parecer al resto medio dormido. Sakura, intentando actuar normal. Sasuke, claramente no intentando nada. Isai, ya mucho más integrado, aunque todavía con esa extraña capacidad de decir cosas que sonaban educadas y ofensivas al mismo tiempo. También estaba Akamaru, porque Kiba ignoraba las reglas del espacio personal y del restaurante por igual. La mesa terminó siendo un caos controlado. Sillas moviéndose. Platos apilándose. Choji pidiendo más comida antes de terminar la primera ronda. Kiba diciendo algo imprudente cada 2 minutos. Lee proponiendo brindar por el fuego de la juventud con tal intensidad que Tenten le dijo que si seguía así iba a incendiar la carne solo con la mirada. Por un rato, de verdad pareció una reunión normal. Sai observó a Choji tomar la tercera bandeja seguida y comentó con toda tranquilidad. Ahora entiendo por qué este lugar sigue en pie. Eres su principal sostén económico. Choji levantó la vista, ofendido. Eso fue innecesario. Sai inclinó un poco la cabeza. Quise sonar amistoso. Ino se llevó una mano a la frente. No lo lograste. Lo estoy intentando. Kiba soltó una carcajada. Sigue practicando, rarito. Sakura, por su parte, discutía con Ino sobre quién había cocinado peor la última vez que ambas intentaron ayudar en sus casas. Mito escuchaba de fondo, medio sonriendo, mientras Menma hablaba poco, pero al menos estaba ahí, presente, sin aislarse del todo. Sasuke permanecía callado, aunque no distante del todo. Escuchaba más de lo que aparentaba. Sai, sentado cerca de él, ya no parecía un extraño injertado por obligación en el grupo. Todavía raro, sí. Pero raro de una forma que ya empezaba a entrar en la costumbre. Fue Lee quien, en uno de esos momentos donde parecía incapaz de dejar que el silencio respirara demasiado, alzó la voz. Es bueno poder reunirnos así otra vez. La juventud florece incluso en tiempos inciertos. Tenten se giró hacia él. ¿Practicas esas frases frente al espejo? La pasión no se practica, Tenten. Se vive. Kiba casi se atragantó de la risa. Y entonces ocurrió. No en la mesa. No entre ellos. Sino en la mesa de enfrente. Al principio fue solo un nombre medio ahogado entre conversaciones, platos y uno. Luego otro. Y luego ya no hizo falta escuchar demasiado para entender. Naruto. El cambio fue sutil, pero inmediato. No todos reaccionaron igual. No todos al mismo tiempo. Pero algo se tensó en el aire. En la mesa vecina, 2 shinobi adultos hablaban en un tono que no intentaba ser discreto de verdad, aunque fingiera serlo. Te digo que eso no es normal. Si cualquier otro hubiera hecho la mitad de lo que hizo ese chico, ya estaría en el bingo book como traidor confirmado. Es el hijo del Hokage. Precisamente por eso. Se está notando demasiado. Los consejeros muertos, Danzo arrestado, el viejo Hiruzen de vuelta al lado del Hokage y aún así su hijo no aparece oficialmente como objetivo. El otro resopló. La aldea no es ciega. Todos saben lo que hizo. Solo que nadie quiere decirlo demasiado alto. Minato lo está protegiendo. ¿Y tú no harías lo mismo con tu hijo? No, si mató shinobi de la aldea y huyó con Akatsuki. La conversación continuó, baja pero perfectamente audible desde donde estaban. Mito sintió la rigidez en la mesa antes de mirar a nadie. No hizo un gesto brusco. No dijo nada. Solo dejó los palillos a un lado un segundo y bajó un poco la vista, como si con eso pudiera impedir que la reacción se desbordara. Pero la reacción ya estaba allí. Sasuke fue el primero en moverse. No se levantó del todo, pero lo intentó. El cuerpo se le tensó de golpe, la mirada afilándose con esa frialdad peligrosa suya que ya no explotaba tan rápido como antes, pero seguía existiendo. Mito lo notó al instante y le puso una mano en el antebrazo antes de que terminara de incorporarse. Sasuke giró apenas el rostro hacia ella. Suéltame. La voz salió baja. Peligrosamente baja. Mito no aumentó la fuerza, pero tampoco lo soltó. No. Sasuke entrecerró los ojos. No voy a dejar que hablen así de él. Mito sostuvo su mirada. Y si te levantas ahora, les das exactamente lo que quieren. Sasuke apretó la mandíbula. Me da igual. A mí no. Eso lo frenó un segundo.
No por sumisión. Por cálculo. Kakashi había logrado algo con él en esos meses. No hacerlo menos intenso, sino más capaz de no dejarse arrastrar por el primer impulso. Sasuke volvió a mirar hacia la mesa vecina. Mito bajó apenas la voz. No aquí. No por esto. No así. Sasuke tardó un instante más, pero al final volvió a sentarse. No relajado. Solo contenido. A su lado, Sakura, que había seguido toda la escena con el cuerpo tenso, soltó el aire despacio y miró a Mito como si entendiera perfectamente por qué había hecho eso. En la otra punta de la mesa, Menma no decía nada. Y eso, de alguna manera, era peor. No estaba defendiendo a Naruto. Pero tampoco se unía al juicio. Se había quedado quieto, los ojos fijos en la mesa, la expresión cerrada. Como si cada palabra de esos shinobi le hubiera caído encima y no supiera todavía si estaba más cerca de odiarlas o de temer que fueran verdad. Y no fue la primera en hablar de los suyos. Son unos idiotas. La frase salió seca, firme. Sin alzar la voz, pero sin esconderse. Kiba levantó una ceja. No están diciendo nada que nadie no piense ya. Ino giró el rostro hacia él de inmediato. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo eres portavoz de toda la aldea? Kiba se encogió de hombros. Desde que todos vimos lo mismo. Naruto está con Akatsuki. Eso no es exactamente un rumor. Mito no dijo nada todavía. Ino sí. ¿Y tú crees que con eso ya basta para decidirlo todo? Neji habló entonces, con la calma afilada que lo caracterizaba. A veces los hechos no necesitan interpretación complicada. Claro, replicó Ino, cruzándose de brazos, porque tu especialidad siempre fue ver lo que está delante y asumir que ya entendiste todo. Tenten miró de uno a otro, notando cómo la mesa se había vuelto otra cosa por completo. Choji bajó un poco los ojos. No parecía cómodo, pero tampoco dispuesto a intervenir a favor de Naruto. Shino habló con la voz plana de siempre. Los vínculos no anulan la evidencia. Mito levantó por fin la vista. Ni la evidencia anula la necesidad de entender qué pasó realmente. Shino la observó en silencio. Kiba chasqueó la lengua. Mito, con todo respeto, eso ya suena a querer defenderlo porque sí. No, dijo ella, mucho más serena de lo que se sentía. Suena a no precipitarme. Sasuke apoyó los codos sobre la mesa, mirando hacia el frente y no a nadie en particular. Precipitarse fue exactamente lo que yo hice. El silencio cayó un segundo. Eso sí hizo que varios lo miraran. Sasuke no cambió la expresión. No pienso repetirlo. No estaba defendiendo a Naruto. No directamente. Pero sí estaba marcando una línea clara. No iba a permitir que se decidiera todo sin respuestas. Sakura se enderezó un poco más, claramente alineándose con él aunque no añadiera mucho de su propia cosecha. Si Sasuke dice que hay que esperar, entonces hay que esperar, dijo, algo más firme de lo habitual. Ino rodó un poco los ojos ante el tono, pero no la contradijo. Porque, al menos esta vez, iban del mismo lado. Mito aprovechó el pequeño silencio que siguió. No estoy diciendo que Naruto sea inocente. No estoy diciendo que nada haya pasado. Lo que digo es que no voy a aceptar que cualquiera hable de él como si ya supiera toda la verdad. Ino asintió al instante. Exacto. Sakura, más cauta, apoyó. Tampoco sabemos por qué Danzo fue arrestado. Ni por qué el tercero volvió al puesto que tiene ahora. Ni por qué muchas cosas se manejaron como se manejaron. Neji entrecerró apenas los ojos. Eso no lo absuelve. Nadie lo está absolviendo, respondió Mito. Y ahí estaba la diferencia. Porque del otro lado de la mesa, la postura ya empezaba a dividirse claramente. Defensa firme o al menos resistencia a condenarlo. Mito. Ino. Sasuke. Sakura, siguiendo a Sasuke. Silencio roto, herido, incapaz de tomar una postura todavía. Menma. Duda ya inclinada a verlo como traidor o alguien que difícilmente volverá. Kiba. Shino. Neji. Tenten. Choji, aunque más callado. Y Lee, que no lo decía abiertamente, pero cuya expresión mostraba demasiado bien que no estaba en desacuerdo con ellos. Lee habló al fin, con menos fuerza de la usual. Yo quiero creer que aún hay algo bueno en él. Mito lo miró rápido. Lee bajó un poco la vista. Pero también creo que la voluntad del fuego exige responsabilidad por las propias decisiones. Ahí estaba. No era una condena dura. Pero tampoco defensa. Era una forma más noble de llegar casi al mismo lado. Choji, que hasta entonces había evitado meterse, murmuró. Solo ya no sé si podría sentarme con él como antes y fingir que nada pasó.
Eso le dolió a Mito más de lo que mostró. Porque Choji no lo dijo con rabia. Lo dijo con tristeza. Y a veces eso hería más. Menma siguió sin hablar. Mito lo vio de reojo. Lo vio demasiado quieto. Demasiado roto hacia adentro. Ino también lo notó, pero no lo empujó. La conversación en la mesa vecina ya había cambiado a otros temas, pero el daño estaba hecho. El nombre de Naruto había vuelto a sentarse con ellos, aunque él no estuviera allí. Sai, que había permanecido callado más tiempo de lo normal, miró alrededor con esa expresión suya cuidadosamente neutra. Es interesante, dijo al fin, cómo todos están hablando de Naruto como si estuviera ausente, pero en realidad sigue decidiendo el humor de la mesa sin necesidad de aparecer. Kiba lo miró. Eso fue raro incluso para ti. Sai inclinó apenas la cabeza. Gracias. Ino se llevó una mano a la frente. No era un cumplido. Lo sospechaba. Y pese a todo, esa tontería consiguió romper un poco la rigidez del momento. No la borró. No podía. Pero la aflojó apenas. Mito aprovechó ese pequeño respiro para mirar otra vez a Menma. Seguía callado. Seguía atrapado en un lugar donde ni defender a Naruto ni atacarlo le resultaban posibles. Y tal vez esa era la herida más triste de todas. Porque, al final, Naruto no solo se había ido de la aldea. Había dejado una silla vacía en cada vínculo que tocó. Y ahora todos, de una forma u otra, estaban aprendiendo a decidir qué hacer con ese vacío. La conversación en la mesa no se apagó del todo después de eso. Bajó de intensidad, sí. Algunos hicieron el intento de volver a la comida, otros a comentarios sueltos, a bromas flojas, a cualquier cosa que evitara seguir empujando el mismo tema. Pero el aire ya no era el mismo. Había quedado tenso. Partido. Como si el nombre de Naruto hubiese pasado por la mesa arrastrando brasas y nadie supiera muy bien qué hacer con el humo que dejó. Mito fue la primera en ponerse de pie. No de forma brusca. No como alguien que quisiera hacer un escándalo. Fue más bien un movimiento limpio, rápido, demasiado sereno para lo que realmente sentía. Ino levantó la vista al instante. ¿A dónde vas? Mito se acomodó un poco la ropa, evitando mirar demasiado a nadie. Me acordé de algo. Me asignaron una revisión para mañana y tengo que pasar por casa antes de que se me olvide. La excusa sonó lo bastante normal como para que cualquiera pudiera dejarla pasar. Pero nadie en esa mesa le creyó de verdad. Aún así, nadie la contradijo. Ni Kiba. Ni Neji. Ni Shino. Ni siquiera los que más habían dejado ver su distancia respecto a Naruto. No porque estuvieran de acuerdo con ella. No porque la defendieran. Sino porque, de algún modo, todos entendían que hablar de Naruto frente a Mito era distinto. Más delicado. Más injusto. No por sus ideas, sino por quién era ella. Por lo evidente que resultaba que seguía cargando algo demasiado grande en relación con él. Mito lo notó. No dijo nada. Tampoco agradeció. Solo tomó aire despacio y se giró para salir. No tardes mucho, dijo Ino, más suave esta vez. Mito asintió apenas. No creo. Caminó hacia la salida sin voltear atrás. Pero apenas había cruzado la puerta corrediza del restaurante cuando escuchó el ruido de una silla apartándose con demasiada brusquedad. Voy al baño, anunció Menma desde adentro. Eso sí hizo que varias miradas se levantaran. Choji alzó una ceja, Kiba bufó algo que sonó así, claro, y Shikamaru ni siquiera se molestó en esconder que no le creyó un segundo. Pero, igual que con Mito, nadie dijo nada. Menma salió unos segundos después. Afuera, la noche de Konoha era suave. Las luces de los puestos todavía encendidos coloreaban la calle con tonos cálidos y el aire llevaba olor a comida, madera y verano tardío. Mito caminaba sin un rumbo demasiado claro, solo lo bastante rápido como para sentir que se alejaba del peso de la mesa. No se sorprendió demasiado al escuchar pasos detrás de ella. Eres malísimo mintiendo, dijo sin girarse. Menma la alcanzó a los pocos segundos y se puso a su lado, metiendo las manos en los bolsillos. Tú tampoco estuviste brillante. Mito soltó aire por la nariz. No estaba intentando ser brillante. Caminaron unos metros más en silencio. No era un silencio incómodo. No exactamente. Era de esos que existen entre hermanos que no necesitan empezar a hablar enseguida para saber que van hacia lo mismo. Mito fue la primera en mirar un poco de reojo. No tenías que venir. Menma se encogió apenas de hombros. Sí tenía. Ella no respondió.
Siguieron avanzando hasta que dejaron atrás el ruido más fuerte de la zona del restaurante y llegaron a una calle algo más tranquila, donde los árboles proyectaban sombras largas sobre el suelo y apenas se oían algunas voces lejanas. Menma fue quien habló al final. ¿Te dolió? No era una pregunta. Mito bajó un poco la vista. Sí. La sinceridad de la respuesta hizo que a Menma se le tensara un poco la mandíbula. No porque no la esperara, sino porque escucharla en voz alta le daba un peso distinto. No me gusta que hablen así de él frente a ti, dijo. Mito giró apenas el rostro para mirarlo. ¿Y no te molesta que hablen así de él, sin más? Menma tardó un poco más en responder. Sí. Pero no igual. Siguió mirando al frente mientras caminaban. Cuando lo hacen frente a ti se siente peor. Mito no dijo nada al principio. Sabía exactamente lo que quería decir. Porque Menma siempre había sido así con ella, incluso desde niño. Más torpe con las palabras, más directo, más fácil de leer cuando algo le importaba de verdad. No necesito que me protejas, murmuró al final. Menma soltó una risa breve, sin humor. No. Pero te protejo igual. Eso le apretó algo en el pecho. Mito bajó la mirada. Menma, no, escúchame tú ahora, dijo él, y su tono no fue agresivo, solo cansado. Yo no sé qué pensar de Naruto. No sé si quiero golpearlo o traerlo de vuelta o gritarle o, tragó saliva, obligándose a seguir sin romperse la voz, o preguntarle por qué nos hizo esto. No sé. De verdad no sé. Mito lo miró en silencio. Menma metió más las manos en los bolsillos, como si necesitara esconder algo de sí mismo para poder seguir hablando. Pero sí sé lo que te hace a ti. Lo veo. Y me revienta que nadie en esa mesa piense un segundo antes de abrir la boca. Mito apartó la vista. No dijeron nada que no piense media aldea. Me da igual la aldea. La frase salió con tanta rapidez que incluso él pareció sorprenderse un poco de lo honesta que había sido. Mito volvió a mirarlo. Menma exhaló, más lento. Bueno, no me da igual. Ojalá me diera igual. Pero no puedo. Porque también los entiendo. Ahí estaba la herida real. No solo enojo. No solo dolor. También comprensión de cosas que no quería comprender. Los entiendo cuando dudan, continuó Menma. Los entiendo cuando dicen que ya no saben si Naruto sigue siendo uno de los nuestros. A veces yo tampoco lo sé. Mito sintió cómo se le endurecían un poco los hombros. Yo sí. Menma giró la cabeza hacia ella. Lo sé. Y ahí, en esa respuesta tan simple, había más verdad de la que parecía. Lo sabía. Sabía lo que Mito sentía por Naruto. Lo sabía desde hacía mucho. Tal vez no en cada detalle. No con todo el peso real. Pero sí lo bastante como para entender que, para ella, hablar de Naruto nunca había sido igual que para los demás. Mito bajó un poco la voz. No estoy ciega, Menma. No dije eso. Entonces no me mires como si defendiera algo por capricho. Menma se detuvo. Ella también. Se quedaron uno frente al otro, a media calle, bajo la sombra de un árbol que dejaba pasar pequeños cortes de luz desde una ventana cercana. Nunca pensé eso de ti, dijo él al fin. Mito sostuvo su mirada. Menma apretó un poco los labios antes de continuar. Lo que siento es, buscó la palabra, frustrado consigo mismo, odio que tú parezcas tan segura cuando yo no puedo estarlo. La frase la golpeó por lo sincera que era. Y por lo infantil que sonaba en el mejor sentido, no inmadura, sino desnuda. Sin adorno. Mito suavizó apenas la expresión. No estoy segura de todo. Menma frunció el ceño. Entonces no lo parece. Mito dejó salir el aire despacio. Estoy segura de que todavía hay algo de él que vale la pena salvar. Menma se quedó callado. Ella siguió, un poco más bajo. Eso no significa que no me duela. No significa que no me rompa verlo así. No significa que no tenga miedo de estar equivocada. Por un segundo, Menma volvió a verla no como alguien discutiendo una idea, sino como su hermana. Su hermana de verdad. La que llevaba días, semanas, meses sosteniéndose con una fe que quizá ni ella misma sabía ya de dónde sacaba. Entonces, ¿por qué sigues?, preguntó. Mito sonrió apenas, pero fue una sonrisa triste. Porque alguien tiene que seguir. El silencio que vino después fue pesado, pero no malo. Menma bajó la vista al suelo un segundo y luego volvió a hablar, más despacio. Yo lo admiraba demasiado. Mito no respondió enseguida. Lo sé. No, Menma negó con la cabeza. No solo como hermano. Lo admiraba de verdad. Quería ser como él. Cuando nadie me tomaba en serio, Naruto sí.
Cuando yo era solo el otro, él me miraba como si importara. Y ahora no terminó la frase. No hacía falta. Mito dio un paso más cerca. Por eso te duele tanto. Menma soltó una risa rota. Gracias por el análisis. No era análisis. Era obvio. Eso le arrancó a él una exhalación que casi fue risa. Casi. Luego volvió a ponerse serio. ¿Y tú? Mito lo miró. Menma dudó apenas antes de decirlo. Tú lo quieres de otra manera. No fue una acusación. No fue un juicio. Solo una verdad dicha con el cuidado torpe de un hermano que no sabía muy bien cómo tocar algo tan delicado sin romperlo. Mito se quedó quieta. No negó nada. No porque quisiera confirmarlo, sino porque con Menma mentirle habría sido peor. Él bajó la mirada un instante. Lo sabía. Mito dejó salir el aire. Sí. La respuesta fue mínima. Suficiente. Menma asintió despacio, como si esa admisión cerrara una puerta que en realidad ya estaba abierta desde hacía mucho. Entonces supongo que te duele más a ti que a cualquiera de nosotros. Mito sintió una punzada muy limpia en el pecho. No es una competencia. Ya sé. Él volvió a meter las manos en los bolsillos y reanudó la caminata. Ella lo siguió. Solo, dijo Menma, mirando al frente, entiendo por qué no puedes dejar de defenderlo. Mito caminó a su lado, un poco más cerca ahora. Y yo entiendo por qué tú no puedes hacerlo todavía. Menma no respondió de inmediato. Pero esa vez, cuando la miró de reojo, ya no había tensión en el gesto. Solo cansancio. Y algo parecido al alivio de no tener que fingir frente a ella. No prometo nada, murmuró. No te estoy pidiendo nada. Bien. Dieron algunos pasos más. La noche seguía tranquila alrededor. Konoha seguía brillando en sus rincones cotidianos, como si la paz todavía fuera posible en las pequeñas cosas. Menma soltó aire por la nariz. Igual sigo pensando que Ino iba a lanzar un plato si Kiba seguía hablando. Mito soltó una risa breve, real. Sí. Yo también. Eso habría estado bien. Un poco. Menma la miró de lado. ¿Te sientes mejor? Mito dudó apenas. Un poco. Entonces valió la pena salir. Ella no dijo nada, pero esta vez fue porque no hacía falta. Porque por mucho que Naruto hubiera dejado grietas en todos ellos, seguían siendo hermanos. Y a veces eso bastaba para sostenerse un poco cuando nada más alcanzaba. En un lugar desconocido del país del rayo. El túnel olía a humedad, hierro viejo y agua estancada. El alcantarillado subterráneo del país del rayo era una red estrecha, oscura y hostil, con paredes de piedra áspera cubiertas de musgo y canales laterales donde corría una corriente negra y helada. El eco de los pasos rebotaba por los pasillos como si cada movimiento avisara a todo el lugar que alguien estaba siendo cazado. Yujito corría. No con desesperación. Con furia. Sus sandalias golpeaban la piedra con violencia controlada mientras avanzaba por uno de los corredores más amplios, tomando curvas cerradas sin bajar la velocidad, con la respiración firme y la mirada clavada al frente. El cabello claro se agitaba detrás de ella y el chakra del dos colas vibraba bajo su piel como una bestia inquieta, arañándole desde dentro. Sabía que la seguían. Lo había sabido desde hacía rato. No eran torpes. No eran lentos. Y, peor todavía, no parecían tener intención de cansarse. Yujito chasqueó la lengua, molesta. Sal de una vez, cobarde. Su voz se extendió por el túnel y volvió en eco. Nada. Solo agua corriendo en la oscuridad. Y eso la enfureció más. Giró bruscamente en otra intersección, saltó por encima de una compuerta medio rota y cayó al otro lado con un giro limpio, los dedos ya tensos para formar sellos si hacía falta. Pero apenas tocó el suelo, una presencia se materializó frente a ella. No fue una entrada dramática. No hubo palabras previas. No hubo amenaza. Solo ojos rojos brillando en la penumbra. Sharingan. Naruto. Yujito frenó de golpe, las uñas casi raspando la piedra al obligar a su cuerpo a detenerse. Lo reconoció al instante. ¿Cómo no hacerlo? La capa negra de Akatsuki. La postura quieta. La mirada glacial. Y ese rostro. No el de un niño. No del todo. Pero tampoco el de alguien que hubiera dejado de arrastrar sombras. Yujito soltó una risa breve, seca, llena de desprecio. Así que eras tú. Naruto no respondió. No había ni una sola vacilación en su expresión. Ni una grieta. Solo el Sharingan fijo sobre ella, leyéndola con una frialdad casi ofensiva. Yujito ladeó un poco la cabeza.
Qué caída tan miserable para el hijo del cuarto Hokage, escupió. El Sharingan de Konoha convertido en perro de Akatsuki. Supongo que asesinar a los viejos de tu aldea fue apenas el inicio. Naruto no parpadeó. No dijo nada. No se defendió. No negó. Su silencio fue peor. Yujito sonrió con más veneno. Debe de ser verdad, entonces. El niño de oro terminó siendo un asesino traidor. Los ojos de Naruto se afilaron apenas. Nada más. Y en el siguiente segundo desapareció. Yujito apenas alcanzó a cruzar los brazos para bloquear el primer impacto. El golpe la lanzó hacia atrás varios metros, con las botas raspando piedra y chispas saltando bajo sus pies. No terminó de recuperar el equilibrio cuando Naruto ya estaba otra vez sobre ella. Golpe al rostro. Codo al costado. Rodilla al abdomen. Yujito recibió 2, bloqueó 1 y respondió con una patada ascendente brutal que obligó a Naruto a apartarse medio paso. Ella aprovechó el espacio y lanzó una ráfaga de fuego azulada desde la palma, cargada con el chakra del 2 colas. Naruto la esquivó inclinando apenas el cuerpo. La llama pasó a su lado e hizo explotar parte de la pared, llenando el túnel de humo, polvo y piedra rota. Yujito avanzó entre la nube sin frenar. No era una Jinchuriki torpe ni impulsiva. Era rápida. Entrenada. Dura. Sus garras de chakra aparecieron en ambas manos y bajaron con violencia hacia el cuello de Naruto. Él interceptó un brazo, desvió el otro y giró justo a tiempo para evitar que una cola de chakra azul surgida a la espalda de Yujito le destrozara el costado. El impacto abrió una grieta en el suelo. Naruto retrocedió un paso. Solo uno. Yujito sonrió, feroz. Vamos. Pensé que Akatsuki mandaría algo más impresionante. Naruto alzó apenas la vista. Frío. Seco. Hablas demasiado. Y volvió al ataque. Esta vez no buscó chocar de frente. Se deslizó por un ángulo muerto, obligándola a girar sobre su flanco menos cómodo. Sharingan activo. Lectura completa. Cada gesto de Yujito parecía llegarle un segundo antes de nacer. Ella lo notó. Y la irritación se le marcó con claridad en el rostro. Molesto de mierda. Naruto lanzó 2 kunais, no para herirla, sino para cortar el espacio de retirada. Yujito esquivó uno, apartó el otro con las garras y entró directo, tratando de romperle el ritmo a pura presión. Fue ahí cuando Konan llegó. No con teatralidad. No esperando su turno. Simplemente apareció desde atrás y atacó. Cientos de hojas de papel endurecido descendieron por el corredor lateral como cuchillas blancas, obligando a Yujito a cubrirse justo cuando Naruto volvía a entrar por el frente. La ventaja numérica cayó sobre ella con precisión brutal. Yujito maldijo. 2 contra 1. ¡Qué valientes! Konan no respondió. Nunca iba a responder a algo así. Sus papeles cortaron el túnel por la mitad, cerrando 2 rutas de escape y obligando a Yujito a mantenerse dentro del ángulo perfecto para Naruto. Eso era lo que la diferenciaba de otros miembros de Akatsuki. No buscaba espectáculo, buscaba eficiencia. Naruto lo entendió de inmediato. Se movieron como si ya lo hubieran hecho antes. Naruto por el frente, forzando lectura, presión y desgaste. Konan desde el lateral y la retaguardia, cerrando espacio, lanzando cortes precisos y limitando cada intento de fuga. Yujito rugió, literalmente rugió, cuando el chakra del 2 colas empezó a cubrirle el cuerpo con más violencia. Sus uñas se alargaron más, el fuego azul vibró sobre su espalda y sus colas de chakra azotaron el túnel con una fuerza que hizo temblar las paredes. Golpeó hacia Naruto con ambas manos a la vez. Él cruzó los antebrazos, absorbió el impacto y derrapó hacia atrás, mientras Konan aprovechaba la apertura para clavar una lluvia de papeles explosivos en la parte alta del corredor. La detonación sacudió todo. Piedra abajo. Agua arriba. Polvo por todas partes. Naruto salió del humo antes que Yujito pudiera reorientarse y la golpeó de lleno en la mandíbula. No con rabia. No con espectáculo. Con la precisión exacta para apagar un poco la bestia antes de que escalara. Yujito cayó a una rodilla, escupiendo sangre. Naruto apareció frente a ella, ojos rojos ardiendo en la oscuridad. Se acabó. Yujito soltó una risa rota, feroz, con sangre en los labios. Todavía no. El chakra del 2 colas estalló de nuevo. Konan apenas alcanzó a ver cómo la silueta de Yujito se deformaba más, cómo el fuego azul se alzaba en torno a ella y cómo el instinto asesino de la bestia intentaba tomar control absoluto del cuerpo debilitado. Naruto, advirtió Konan. No hacía falta más. Yujito cayó un segundo. Solo uno.
El suficiente para que Conan bajara frente a ella, intentando asegurar la inmovilización. Error. El ojo de Yujito volvió a abrirse de golpe, ya no del todo suyo. El chakra del dos colas explotó desde adentro como una garra viva y se lanzó directo hacia Conan, buscando arrancarle la cabeza antes de que pudiera apartarse. Conan alcanzó a tensarse. Pero Naruto fue más rápido. Mucho más rápido. Apareció entre ambas con una velocidad brutal y clavó la mirada directamente en la de Yujito. El Sharingan giró. El mundo pareció detenerse un instante. La garra de chakra se congeló a centímetros del rostro de Conan. Yujito se quedó inmóvil. Los ojos abiertos. El cuerpo tenso. La bestia rugiendo bajo la piel pero atrapada. El genjutsu cayó sobre ella como una cadena. Naruto no apartó la mirada. Su voz salió baja, cortante, sin emoción visible. No vas a moverte. Yujito intentó resistirse. El chakra del dos colas rugió dentro del sello, golpeando, arañando, buscando romper la prisión mental. Pero el genjutsu de Naruto no era una ilusión superficial. Era una inmersión completa. Una mordaza clavada directamente en la voluntad. Conan dio un paso atrás, sorprendida no por la frialdad, sino por la velocidad de la reacción. Por la forma exacta en que Naruto había leído el segundo preciso y había actuado antes de que el ataque existiera del todo. Naruto sostuvo el control unos segundos más, asegurándose. Es de los más fuertes que tengo, dijo sin apartar la vista de Yujito. No lo romperá rápido. Conan lo observó un instante. Luego bajó la vista hacia Yujito, ahora inmóvil, respirando aún, pero completamente neutralizada. No dijo nada. No lo elogió. No lo cuestionó. Solo retomó la misión. Entonces no perdamos tiempo. Naruto soltó lentamente el genjutsu justo lo suficiente para dejarla caer del todo en la inconsciencia. Yujito se desplomó hacia un lado, el chakra del dos colas apagándose poco a poco hasta quedar apenas como un eco hostil bajo la piel. El túnel volvió a quedar en silencio. Roto. Calcinado. Lleno de humo y piedra. Pero en silencio. Conan se inclinó junto al cuerpo de Yujito y confirmó pulso, respiración y estabilidad mínima para transporte. Está viva, dijo. Naruto desvió la vista apenas un segundo. No alivio. No triunfo. Solo aceptación fría. Entonces la extracción será posible. Conan se puso de pie. La misión fue un éxito. Naruto no respondió. Tomó a Yujito sin delicadeza innecesaria, pero tampoco con crueldad. Solo como alguien que ya había aprendido a mover cuerpos sin permitirse pensar demasiado en la persona que seguía respirando dentro de ellos. Conan abrió el camino hacia la salida. El país del rayo seguía rugiendo arriba, indiferente. Las montañas seguían allí. El viento seguía bajando desde la roca. Y el dos colas, al fin, ya estaba en manos de Akatsuki. Naruto caminó detrás de Conan, cargando a Yujito. La misión había salido perfecta. Y por alguna razón, eso le pesaba más que cualquier error.